Tiene música de fondo, Hernando. ¿Pero qué música será? Esas son mis hijas que están por allá, querida. Diga que ahorita Facebook Like, ahí toca que. Vanessa y Sandra, por favor, hagan silencio, hablen pasito que estoy acá transmitiendo. Ya estamos en vivo. Doctor Barahona, ¿nos escuchas? Sí, señora, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Siempre ha estado participando desde, como se dice, detrás Carolina tiene una interrupción. No se te escucha bien, Carolina. Vamos a ver, ¿ahí ya me escuchas mejor? Aló, Carolina, sí, yo te escucho bien. Listo. Doctor Barahona, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Carolina, afortunadamente y gracias a Dios. Perfecto. Decía que ustedes siempre han estado acompañándonos detrás del telón, apoyándonos en todos estos espacios y recomendándonos también muy buenos especialistas y hoy llegó el turno de ustedes ser los protagonistas de esta charla.
Entonces, doctor Barahona, si usted gusta, puede empezar en este momento. La dinámica es hacer sus presentaciones y al final, como es de costumbre, tendremos la ronda de preguntas que nos harán nuestros participantes. Bueno, Carolina, muchas gracias. Muy amable. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hacer una parte muy práctica y vamos a hablar de manejo animal y de unas fases muy importantes, colegas, ganaderos y demás público que está hoy presente acá en este Facebook Lab, que para aprovechar todo este proceso, queremos dar todos estos agradecimientos a ustedes que ha sido posible todo este manejo y todas estas conferencias que se han presentado, pues gracias a toda la audiencia que nos ha seguido durante todos estos meses de pandemia. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de manejo animal y de una fase muy importante que todos en el trópico bajo hemos descuidado, que no realizamos fuerte, y es una etapa de preparto y posparto. Entonces, en esta etapa es fundamental porque acá está el 50% de nuestra reproducción de este siguiente parto y el 50% al 70% de la producción de leche de nuestras vacas, ya cuando empezamos a desarrollar un sistema más especializado. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es la producción animal. En la producción animal nosotros encontramos diferentes aspectos que están muy entrelazados, como es la sanidad. Si nosotros no tenemos un buen plan de vacunación contra la aftosa, contra las enfermedades reproductivas, contra la brucelosis, pues empezamos a tener dificultades en todo este proceso. Ligado a esto está la nutrición de nuestras vacas, fundamental para todos estos procesos, ya hoy día con el cambio climático, pues que desarrollemos todos los procesos que nos llevan a guardar comida, a guardar forrajes, a manejo y conservación de forrajes, bien sea por silos, por enolajes, por henos y otras alternativas que hoy en día ya empezamos a tener con los sistemas silvopastoriles, los cuales pues nos ayudan muchísimo en estas épocas de escasez. Continuando con nuestro proceso, pues encontramos algo muy importante que es la reproducción. Si no hay buena reproducción, pues no vamos a tener nada de producción. Sin esta producción, pues tendemos a desaparecer, a salir del mercado. Y unido a esto está la genética. Si nosotros no tenemos genética, pues podemos llegar a un cierto punto de producción y de ahí no pasamos porque nuestras vacas no se han especializado. Hemos llegado al 7 colores y en muchas explotaciones pues empezamos ya a hacer unos cambios importantes en la genética de nuestras vacas. Hemos optado por tener diferentes tipos de cruzamiento. Yo lo que les aconsejo es que en esta genética trabajemos siempre un 50% para aquellos que nos especializamos en producción de leche con nuestros cebuinos lecheros, bien sea el Gir, el Gucerat, el Red Cindy, lo cruzamos con cualquiera de estas razas europeas para leche, bien sea el Jersey, el Ayrshire, el Holstein. Existen bastantes razas que nos dan esta probabilidad, pero no nos pasemos de ese 50% de cebuino, 50% de taurino. Y ligado a todo esto está el manejo animal que nosotros le demos a nuestra producción. Si nosotros hacemos un mal manejo, pues perdemos todo, perdemos la genética, perdemos la sanidad, perdemos la nutrición y perdemos la reproducción. Entonces, fundamental el manejo. Continuando con nuestro proceso que es el preparto de nuestras vacas, encontramos acá una tabla de la producción de lo que es la vida productiva de nuestras vacas. Ingresamos con un celo, al 7º día se da la fecundación o hacemos nosotros las transferencias de embriones, que es cuando se nos pega el embrioncito ese allá en el cuerno uterino. Entre los 45 y 60 días, cuando tenemos algo más especializado, va al veterinario y nos hace ese diagnóstico de preñez. Ya teniendo nuestras vacas preñadas, nosotros con los registros productivos que llevamos de nuestra finca, pues empezamos a seleccionar esas vacas que están alrededor de los 6 meses y medio, 7 meses,
180, 210 días, y empezamos a hacer ya un plan de vacunación para nuestras vacas. Un plan de vacunación contra la peste boba, ¿cierto? Contra la salmonela, la pasterela, E. coli. Nosotros la llamamos peste boba, pero inclusive es un problema de manejo que tenemos posterior al nacimiento de nuestras crías. Ya llegamos a los 255 días y empezamos esta parte tan importante que llamamos preparto. Y en este preparto, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a acondicionar nuestras vacas y novillas de vientre al parto, ¿cierto? Entonces, en este acondicionamiento y en este manejo que empezamos a dar nosotros a nuestras vacas, pues iniciamos con evaluar la condición corporal de nuestras vacas y de las novillas que nos están llegando a esos 255, 260 días en las cuales nosotros empezamos este proceso de preparto. ¿Qué evaluamos? La condición corporal. En esta condición corporal, pues la vamos a clasificar de 1 a 5. Ahí en la parte inferior de las pantallas estamos viendo diferentes vacas Holstein con su grado de calificación, en el cual vamos a estar sumergidos en esta tarde. Lo ideal, este score va de 2 a 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué evaluamos en esa condición corporal? La cantidad de grasa o de cubrimiento graso que tienen nuestras vacas. Generalmente la vemos por la parte posterior y en la cadera. La cadera, los isquiones, todo lo que es el sacro, las tuberosidades isquiáticas acá, los isquiones, los iliones también los empezamos a ver, y acá la base de la cola. Y empezamos a encontrar las últimas costillas. Dependiendo del grado de cobertura de grasa, pues empezamos a dar una calificación. Entonces, un grado 1, donde las vacas están completamente delgadas, vemos todas sus tuberosidades. Un grado 2, ya menos, empezamos a notar algo de cobertura. En ese estado 3, 3.5, como el que estamos observando acá, el que estoy presentando con mi indicador, pues ya vemos una vaca con cobertura, ¿cierto? Con cobertura, no se están viendo acá sus tuberosidades isquiáticas, ni las sacras, ni nada de esto. Entonces, parte de esta evaluación lo que vamos haciendo. Ya en el 4 empezamos a ver ya depósitos grasos en la cola, en la base de la cola, sus tuberosidades no se ven, se ve un animal lleno, como lo llamamos nosotros comúnmente. Y el grado 5 es otro grado ya donde la vaca está sobrecondicionada. No debemos llevar nuestras vacas sobrecondicionadas. Acuérdense que cuando nosotros estamos llevando registros productivos, nosotros tenemos información sobre las preñeces de nuestras vacas, en qué época hicimos el secado, ¿cierto? Generalmente los secados los hacemos faltando 60, 70 días al parto de nuestras vacas. Ahí es donde empezamos nosotros a medir ese secado. Y luego ya empezamos a condicionar nuestras vacas para esta fase de preparto. Entonces, el ideal de nuestra condición corporal es que nuestras vacas estén en 3.5, 3.75. No las queremos ni sobrecondicionadas, ni subcondicionadas, o sea, delgadas. Cuando nosotros sobrecondicionamos una vaca, todos estos depósitos grasos empiezan a causarnos problemas después del parto, problemas metabólicos, vienen una serie de enfermedades metabólicas por el movimiento de estas reservas grasas que tiene la vaca durante estas fases. Entonces, lo ideal es que nuestras vacas estén en 3.5, 3.75, máximo 4. Cuando pasamos ese estado de condición corporal, esa grasa se nos empieza a depositar en las partes importantes que tenemos nosotros en nuestras vacas, y es la glándula mamaria. En la glándula mamaria la grasa se localiza en los alvéolos, y al localizarse en los alvéolos empezamos a perder funcionalidad de esta glándula mamaria. Al mismo tiempo, la grasa se nos empieza a localizar en la cavidad abdominal, y hay una parte muy importante que nosotros necesitamos que ese feto tenga espacio para poder moverse, para hacer la gimnasia fetal. Entonces, por eso es que nuestras vacas, cuando están demasiado gordas, nos nacen unos terneros delgados, a veces con flexiones de la cabeza, flexiones de las articulaciones, pues simplemente porque el feto no tuvo el suficiente espacio
ni pudo moverse, ni pudo hacer la gimnasia fetal que requería. Posteriormente de esta fase, acá vamos a ver en esta diapositiva cómo se comporta una vaca una vez empieza a parir. Acá en la línea roja empezamos a ver cómo la vaca empieza a perder su condición corporal. Una vez llega la vaca a esa etapa, faltándole una semana, 12, 14 días a su parto, ella empieza a bajar el consumo de materia seca. ¿Qué es esto? Empieza a comer menos. Entonces, ¿por qué? Porque el feto empieza a ocupar espacio, el rumen ya no tiene la cantidad suficiente de espacio, entonces ella empieza a limitarse todo ese proceso de alimentación, empieza a reducirse el consumo de materia seca, ya empiezan nuestras vacas a mover toda esa grasa que había depositado, la parte grasa que teníamos para los diferentes procesos. Y vamos a ver acá un diagrama que nos da toda la parte fisiológica que ocurre alrededor del parto. Entonces, acordémonos que la progesterona y el cuerpo lúteo es el que nos mantiene en la gestación. Cuando se bajan las cantidades de progesterona, pues se empieza este proceso del parto, se inhiben la función leucocitaria del feto, de la vaca, perdón, y empezamos a ver que la vaca ya empieza a mover todos los estrógenos y hacer movimiento de toda la energía que ella tiene. Entonces acá empezamos nosotros a ver problemas de acetonemia, deficiencias de vitaminas, disminuye la inmunidad de nuestras vacas. Entonces empezamos a tener todos estos inconvenientes. Por eso es que es fundamental que nuestras vacas estén bien alimentadas, que lleguen con unos depósitos grasos adecuados y no vamos a llegar a todos estos problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa en esto alrededor del parto? Entonces se incrementa una hormona que nosotros la llamamos las prostaglandinas. Estas prostaglandinas nos rompen el cuerpo lúteo, o sea, es una estructura que nos mantiene la preñez porque produce la progesterona. Al producirse este efecto, empezamos nosotros a producirse en unas 24 a 48 horas antes del parto, se empiezan a producir muchos niveles de estrógenos. Estos altos niveles de estrógenos nos ayudan a que nuestras vacas empiecen a dilatar y a todo ese proceso que se está dando en la glándula mamaria. Entonces empiezan a haber muchos cambios que son bastante estresantes para la vaca y empieza la liberación de cortisol, de otras hormonas que son los que nos causan los procesos de estrés y de bajos consumos de alimento de nuestras vacas. Y se empieza a una producción alta de calostro, se empieza la producción de calostro, de inmunoglobulinas en la glándula mamaria y nuestra vaca empieza a bajar la producción de anticuerpos y es factible que muchas veces nuestros animales se empiecen a enfermar alrededor del parto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los que hemos manejado ganados durante mucho tiempo, ganados Gir, ganados Bucerá y otras razas en el trópico bajo, encontramos que nuestras vacas se deprimen y muchas veces aprovechan los parásitos y ectoparásitos y hemoparásitos para atacarnos nuestros animales, y encontramos en muchas zonas donde nuestras vacas recién paridas están teniendo problemas de babesia, de anaplasma, inclusive de tripanosomiasis. Entonces es fundamental que conozcamos todos estos procesos que pasan alrededor del parto. Entonces, acá unas recomendaciones muy básicas para que tengamos en nuestras vacas antes del parto. Entonces, identifiquemos nuestras vacas. Siempre tengámoslas identificadas, cuáles son las vacas que deben estar ya en preparto, qué vaca llegó al parto o a la fecha de parto y no está preñada, porque esto nos pasa muchas veces. Se hacen diagnósticos de preñez temprano y la vaca pues hace algún proceso de aborto
no lo detectamos y estamos nosotros próximos o esperando el parto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer acá? Pues mandar chequear la vaca nuevamente y a veces pues la encontramos vacía. Debemos apartar nuestras vacas a un potrero cercano a la casa. Ya cuando tenemos estos procesos mucho más especializados, lechería especializada, pues nuestras vacas van al lote de ordeño. ¿Para qué? Para que ellas empiecen a ser suplementadas, para que empiecen a tener a manejar y a tener mejores reservas energéticas. Acordémonos de que las vacas están consumiendo menor cantidad de materia seca, o sea, están consumiendo menos forraje. Entonces, no van a tener los suficientes nutrientes ni la suficiente energía para estos procesos que se vienen después del parto, antes de y después del parto. ¿Qué más requiere un potrero con buenas instalaciones, que esté cerca de la casa, lo que veníamos diciendo, con sombra, no que nuestras vacas estén todo el tiempo amontonadas, buena disponibilidad de forraje y suficiente agua, sobre todo agua fresca, que nuestros animales no vayan a aguantar sed, porque esto las va a deprimir mucho más. O sea, tenemos que tener nuestros animales en un confort, en un grado de confort muy alto, con sombra, con forraje, con buena agua, para que ese proceso del parto no las estrese más. Hablábamos allá atrás de la inmunosupresión, de la producción de corticoides, que son los que nos causan todos estos procesos de estrés en ellas. Entonces, acordémonos que estas vacas, cuando llegan al preparto, muchas veces nosotros las teníamos en un potrero distante de la casa, porque decimos que las vacas preñadas requieren menos calidad de forrajes, entonces las llevamos a los lugares más separados o más lejanos de la finca, o con menores cantidades o menores proporciones de comida. Entonces, fundamental que hagamos estas observaciones. Entonces, siempre, mira, acá, siempre mantenerlas en buena condición, con buena comida, con sombra, vea, sobre todo con sombra. Y viene otro proceso muy importante, que es el amance en el preparto, tanto de nuestras receptoras o de nuestras vacas que llegan al parto. Entonces, fundamental que esas novillas siempre las manejemos en procesos de preparto, que esas novillas 2 meses antes del parto inicien todo este proceso de amance. Hoy día en el país ya empezamos con escuelas de doma racional. En otros países tropicales como es Brasil, ya hay escuelas bastante grandes de manejo de doma racional que se vienen manejando en las fincas. Inclusive estas explotaciones donde ordeñan más de 100 animales mantienen un grupo de personas únicamente haciéndole el preparto a sus novillas y haciéndole preparto a sus vacas. ¿Qué queremos en este preparto? Que las novillas se pueden rascar por todo lado. Mira, acá estamos acá con una bandera, algunos la llamamos bandera o alguna vara rascadora. Tiene que ser larga para que cuando uno está haciendo todos estos procesos, ella a veces nos patea, sale corriendo, entonces que la podamos acondicionar, que la vaca empiece a conocer a la persona que las va a manejar. Les mostramos el lazo, les hacemos diferentes rutinas. Lo que más nos ayuda a amansar los animales hoy día es la suplementación. Entonces, muchas veces empezamos acá a hacer suplementaciones estratégicas para estas vacas en el proceso de amance. Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo a que entren al corral. Cuando empezamos a suplementar, nuestras vacas corren, llegan muy rápido al corral, se amansan mucho más rápido, sobre todo las novillas de vientre, que son las que necesitamos hacer todo este proceso. ¿Por qué más lo hacemos? Porque todo ese peso que tienen las vacas, 80, 100 kilos, que es las membranas fetales, todos esos líquidos fetales, más el feto nos dan un peso aproximado de esto. Entonces, hace que los movimientos de nuestras vacas sean más burdos, que sean más difíciles, que ella se desplace con más dificultad. Entonces, acá en este proceso, pues aprovechamos eso. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestras vacas lleguen al parto, que nuestras vacas y novillas lleguen al parto haciendo todo lo que nosotros vamos a hacer una vez empiezan sus faenas de ordeño. ¿Qué queremos? Que nuestras vacas, al momento en que nació la cría, el ternero pueda chupar fácilmente, que nos deje llegar a él, que le podamos amamantar,
y que la podamos maniar y empezar su proceso de ordeño cuando lo hacemos manual. Y si ya tenemos pues equipos de ordeño, pues con más veras tenemos que hacer este preparto mucho más fuerte para que nuestras vacas no pierdan esas lactancias, para que no se estresen mucho más, no tengan el estrés del avance posparto y el estrés, todo el estrés que se da en nuestras vacas al momento de esa mansada. Entonces, fundamental todo esto, pues esto hace que empecemos a transformar la lechería en nuestra finca. Esto es un proceso que todos vamos a empezar a desarrollar porque lo necesitamos, los que vivimos de la leche y los que vamos a vivir de la leche aquí en adelante, que no realicemos estos procesos de preparto, pues estamos perdidos porque nuestras vacas no nos van a picar, no nos van a dar las producciones de leche que nosotros esperamos. Si no hay preparto, no hay producción de leche y muchas veces la fertilidad también está perdida. Entonces, esto del avance preparto debe ser cotidiano acá en nuestra finca donde estamos desarrollando procesos de lechería. Ya vemos, vamos avanzando y ya llegamos a conocer los signos del parto de nuestras vacas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra vaca va a parir? Porque ella se muestra demasiado inquieta, defecan y orinan muy frecuente. En ocasiones se aíslan del resto de las vacas. En muchas partes donde tienen hatos grandes, hatos que pasan las 150, 200 vacas, pues empezamos a tener sitios especiales para donde llevamos las vacas en estos momentos. O las manejamos directamente en los potreros preparto. Empezamos a visualizar un moco amarillento que empieza a expulsar por la vulva y empieza la ubre inflamada. ¿Por qué? Pues porque ya la vaca empezó a llenar la producción de calostro, ya la ubre se empezó a preparar para esa nueva lactancia, ya la ubre está preparándose para recibir su cría, para alimentar a su cría en la primer toma de ese calostro. ¿Qué más pasa? Pues las caderas de la vaca se empiezan a ampliar y la vulva está dilatada y van aumentando las contracciones con el paso del tiempo. Muchas veces las vacas empiezan a echar en decúbito lateral, se paran, se echan. Y acá es donde yo prefiero que muchas veces nosotros empecemos a intervenir en el parto. ¿Por qué? Porque existe la creencia que si le ayudamos a la vaca, que entonces la vaca no va a querer la cría. Son creencias, va en el manejo que nosotros le demos, por eso es que debemos hacer nuestro preparto. Necesitamos ayudarle. Muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo esperando que la vaca para no ayudarle, y acá es donde empezamos a perder, pues perdemos también la vaca porque empiezan a haber rupturas uterinas o el feto venía en una mala presentación o en una mala posición y pues lo perdemos y llegamos hasta perder la vaca. ¿Cuáles son nuestros signos acá para el del parto inminente? Entonces acá vemos las caderas se empiezan a ensanchar, acá en esta parte vemos, la ubre empieza a llenar y en todo este proceso, ya cuando trabajamos con vacas mucho más especializadas, muchas veces se empieza a presentar el edema mamario. Este edema lo podemos solucionar muy fácil a nivel de finca, bien sea con manejo en nuestras sales, utilizando las sales aniónicas, que simplemente se bajan las cantidades de aniones de la sal para que ésta no vaya a tener estos problemas acá en las acumulaciones de líquidos alrededor de la ubre y del ombligo. Algunas veces he encontrado inflamaciones que le llegan hasta el pecho a las vacas. Esto no es inflamación, es un edema. Entonces, hay muchos modelos para curarlo, bien sea con medicamentos, diurético, corticoide, o simplemente cuando estamos en campo y no tenemos alguno de estos medicamentos, utilizamos nosotros el jabón de lavar la ropa. Con este aplicamos a la vaca bastante rato aplicamos el jabón, luego dejamos que se haga harta espuma.
y dejamos la vaca así. Durante una media hora la podemos tratar así de esta forma. Posteriormente nosotros encontramos ya a las 2-3 horas que ese edema ha bajado muy fácil. Entonces, continuando con estos signos inminentes ya de parto, es que la vaca empieza esa edematización de la vulva, la presencia del moco. El moco pasa de pegajoso a claro, se ve que fluye más fácilmente. Entonces, ya estamos ante ese signo inminente del parto. Cuando hay la relajación de la pelvis, pues nosotros encontramos acá que ya empieza una hormona que es la relaxina, hace que todos los ligamentos se relajen. ¿Por qué? Porque necesitamos suficiente espacio para que salga esa cría, para que haya ese canal obstétrico por donde van a ser nuestro ternero bien adaptado, bien amplio. Y se le empieza a dar mayor flexibilidad a la cola. Esta relaxina nos ayuda bastante. Entonces, ya llegando a esta etapa del parto, encontramos esa etapa de preparación donde la vaca, esto más o menos dura entre 2 a 6 horas y es un momento en que se da toda esa dilatación, donde el feto y las membranas fetales se acomodan a salir y inician las contracciones fetales, las contracciones uterinas, perdón. Entonces viene esa expulsión del feto. Esa expulsión del feto dura de 30 a 40 minutos. Yo prefiero acá en esta parte, cuando nosotros estamos cerca a las vacas que manejamos en preparto o el potrero de maternidad, que nosotros le ayudemos a la vaca. Muchas veces solo requieren que tengamos la disposición, que tengamos nuestros guantes obstétricos, que tengamos nuestras cadenas obstétricas, pues para poder realizar todas estas maniobras procurando en la defensa del ternero y que no vaya a haber ninguna transmisión de enfermedades zoonóticas hacia el individuo, al operario que está ayudando en el momento del parto. Después de que ha salido el ternero, esa vaca se debe recuperar muy rápido y empezamos a ver acá ya los procesos que hablábamos anteriormente del parto, todo lo que se haya procesado, todo lo que había pasado, todo ese cambio hormonal, todo ese cambio fisiológico que se está dando en la vaca. Entonces, empezamos que de 2 a 6 horas, si esa vaca no ha expulsado la placenta, máximo podemos dar de 6 a 12 horas para que haga este proceso. Si no ha hecho este proceso en este tiempo, lo consideramos retención de placenta. Ya, entonces, lo primero que hacemos una vez que ha nacido el ternero, pues es suministrarle el calostro, que él chupe directamente de su glándula mamaria. Muchas veces esto nos ayuda a que ya se empiece a producir la oxitocina que necesitamos para que haya la expulsión de la placenta. Cuando no hay esa expulsión de la placenta, necesariamente tenemos que ya acudir al veterinario o a la especialización que tengan nuestros mayordomos o que tengamos nosotros en finca para la aplicación de la oxitocina a nuestras vacas para ayudarles en este proceso. O si no, más adelante viene todo lo que llamamos nosotros retención placentaria, catarros uterinos y una serie de problemas de por qué la vaca no nos llega a una producción o no nos pica, pues porque simplemente no nos dimos cuenta y no hubo una expulsión correcta y adecuada de la placenta. Entonces, en el monitoreo del parto tenemos que estar presentes de que siempre el animal venga en una presentación cefálica, que esté primero sus miembros anteriores, que venga la cabeza. Posteriormente, ya cuando empieza ese alumbramiento o la salida ideal, el ternero presenta primero sus manos, luego la cabeza, y ahí en esta etapa donde vaya casi saliendo, cuando la vaca está bien alimentada, ella llega y se para. Ella se para hacer esa expulsión del feto. Cuando hay problemas, cuando vemos nuestras vacas demasiado inquietas en el potrero, que se para, se echa, pues es muchas veces mejor hacer un diagnóstico de qué está pasando con ese ternero, si venía en buena presentación, si está bien acomodado, y de ahí ya empezamos a seguir con ese proceso del parto. O tenemos que en determinado caso pues tomar la decisión de ayudar o no ayudar a esta cría.
Hasta acá hemos trabajado todo lo que es el proceso de preparto y esas primeras etapas que damos nosotros con el parto. Acá ya invito al doctor Diego para que continúe con la siguiente charla y preparación que tenemos a estos momentos. Buenas noches a todos. Les voy a compartir mi pantalla. Qué gusto tenerlos hoy aquí. Hay una gran audiencia. Bueno, el manejo del neonato. El manejo del neonato es de los pasos más importantes en todo lo que tiene que ver con el manejo del proceso reproductivo. Es el momento anhelado, es el momento esperado de todos. Y decimos que la vida del ternero depende del manejo que se le dé en las primeras horas de vida. Ese es el momento principal, porque de ahí vamos a obtener un ternero bien criado, bien levantado, si le damos unas buenas primeras horas de vida, un excelente manejo. Por eso las personas que estén a cargo de estos partos deben ser personas comprometidas, apasionadas, que no les dé pereza ir a tener que esperar ese parto tan anhelado. Son 9, por ejemplo, si es un embrión, primero pues hacer la preñez, sincronizar, hacer la preñez, esperar 9 meses, tener la expectativa, si es un animal por monta o es un animal por inseminación, lo mismo. Y es esperar 9 meses para que se dé el parto, y qué tristeza cuando esos partos se pierden por un mal manejo, por un momento, mal manejados al momento del parto. Debe ser la prioridad para el operario, para el ganadero, ese momento. Y se debe estar pendiente de la vaca tanto en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, inclusive en las horas de la madrugada, porque, como les digo, es un momento tan esperado que se puede perder la vida de ese ternero tan anhelado. Y es tan importante tener en cuenta las siguientes condiciones de manejo. Primero, hombre, que la vaca donde va a parir sea en un lugar seco, que no esté contaminado. Observemos aquí esta vaca donde parió. El corral está sucio, lleno de lodo. El ombligo, que es la vía de entrada en ese momento para patógenos o las vías respiratorias, se hace susceptible en unas condiciones como estas para que el animal, el ternero, se enferme. La vaca normalmente primero lo que hace es lamer su cría. Observemos abajo, ella siempre tiende a limpiar desde la cabeza hacia las paletas, a quitarle las membranas fetales, el moco. En caso de que la vaca no realice este proceso y por X o Y condición de la vaca, nosotros debemos, o porque la vaca tuvo un parto vistósico, o porque fue muy fuerte y no fue capaz de pararse en el momento de atender su cría, debemos nosotros incorporarnos al parto y ayudarle. Si se observa dificultad para respirar, levantar el ternero de las patas traseras, como se observa en esta diapositiva, pedirle a alguien que le ayude a limpiar las vías, hacerle un masaje de las costillas hacia el pecho y el pecho por el cuello bajando hacia la boca para limpiarle ese contenido, ese exceso de moco que tiene el ternero. Entonces, otra forma bien importante para sacar esos líquidos, alzarlo de las paticas, levantarlo, y pedirle a alguien que le ayuda para que nos ayude a extraer ese moco. Asimismo, tenemos que desinfectar el ombligo. ¿Con qué debemos desinfectar ese ombligo? Con tintura de yodo al 10%. Muchas veces las personas usan algunas aguas oxigenadas o con, ¿cómo se llama? Pero lo recomendable es realizarlo con tintura de yodo al 10%, porque lo que buscamos es deshidratar ese ombligo para que no haya entrada de agentes patógenos que nos puedan presentar enfermedades. Si el ombligo es muy largo, pues lo recomendable es que se corte de 5 a 7 centímetros. Busquemos siempre tener un tarrito de boca ancha. En ese caso, pues observamos ahí el ternero que se le realiza la desinfección en la foto de la derecha. Se echa la tintura de yodo en un recipiente, los que usamos para realizar el presellado de las tetas. Lo que procedemos ahí es que ponemos el yodo y introducimos ese ombligo para realizar el correcto secado. Observemos el ternero del centro ya con su ombligo totalmente deshidratado. Sin embargo, se aconseja realizar esta labor
entre 2 y 3 veces al día, más cuando el ternero está en el potrero, porque muchas veces encontramos que en el potrero, en las horas de la madrugada, el rocío reblandece, saca este yodo y permite que al reblandecer entren patógenos por esta vía. Luego de haber realizado toda esa desinfección del ombligo, debemos proceder en las 3 primeras horas a que el ternero empiece a mamar. Y empieza a mamar ese calostro, que de él va a depender su vida. Observemos el ternero a la derecha, donde observamos el círculo, y encontramos que en el flanco, en el ijar, observamos todavía por el lado izquierdo que el ternero le hace falta llenar, ¿sí? Debemos dar el suficiente calostro para que el ternero esté lleno en ese momento y pueda incorporarse. ¿Cuánto calostro debe consumir el ternero? Entre 1.5 y 2 litros en ese momento. Se debe repetir cada 6 horas para lograr que en el día el ternero consuma entre 4 y 6 litros. ¿Por qué es importante dar ese calostro al ternero? Porque el calostro es el medio por donde se transmite la inmunidad. La protección del recién nacido durante los primeros días de vida se da frente a las posibles infecciones gracias al contenido de inmunoglobulina de ese calostro. Pero además es la primera fuente energética de ese ternero, lo que va a evitar que se dé la hipotermia y que el ternero se incorpore rápidamente a la vida, empiece a tener energía, fuerza para poderse mover. Además, el calostro ayuda y actúa como un laxante. Y aquí yo les sugiero, por ejemplo, también en el caso del meconio, hacerle un masaje alrededor del ano al ternero, por lo menos en las 6 primeras horas, y con un guantecito extraer esas primeras heces que se denominan meconio, con el fin de evitar que se pongan duras y que el ternero no pueda expulsar y empecemos a tener problemas digestivos en esos terneros. 4 litros diarios de ese calostro en las primeras 3 horas de vida y de una calidad de 101 a 125 gramos por litro de inmunoglobulinas. Eso es lo que se encuentra más o menos en el estudio que se le ha realizado al calostro. Hoy en día tenemos equipos para medir la densidad y ese calostrímetro nos permite medir qué calidad tiene ese calostro. Cuando encontramos un resultado por encima del 22%, tenemos calostros de alta calidad. Cuando encontramos calostros por debajo de 22%, calostros de regular calidad o calidad inferior. Asimismo, es recomendable retener el banco de calostros. ¿Y el banco de calostros por qué? Ese banco de calostros es tomar una vaca en el primer día de parto que tiene exceso de calostro, la ordeñamos, la guardamos en una bolsa estéril o en una botella por ejemplo, puede ser las que usamos en las gaseosas. Lo que hacemos es que lo guardamos ahí, lo congelamos y cuando no tengamos, podemos suministrar ese calostro. Este calostro, como les decía, pues tiene varias características que lo hacen el alimento ideal. Entonces, si la vaca, porque hizo mucho edema la mamá o porque no ha bajado la leche, entonces procedemos a descongelar ese calostro en un baño María a una temperatura de entre 37 y 38 grados centígrados para suministrarle ese calostro al ternero que no ha podido o que la vaca no le ha podido dar su calostro. ¿Cuáles son los mayores desafíos con respecto a la salud de los animales jóvenes? Tenemos varios momentos y pues uno es el nacimiento y el periodo neonatal, que empieza desde el nacimiento hasta los 30 días y luego tener estar pendientes de esos 30 días hasta el destete. Entre el día 0 y el día 30 se puede presentar la onfaloflebitis y porque por mala desinfección de ombligos, o podemos presentar diarreas neonatales que le pueden costar la vida al ternero o el desarrollo. Un día de diarrea son 7 días, 8 días de atraso frente a los demás terneros. Asimismo, entre los 30 días y el destete podemos tener presencia de diarreas por eimeria, por coccidia. Entonces también estar pendiente de hacer un seguimiento de los terneros y de las aguas que están bebiendo para disminuir la incidencia de esas diarreas por coccidia, que son diarreas de coloración negra y de olor fétido. Igualmente, el ternero ya a partir de los 60 días es susceptible a garrapatas y esas garrapatas pues pueden desencadenar todo lo que tiene que ver con los hemoparásitos, como ya les había hablado en el caso también de las vacas el doctor Hernando. Y hay problemas, y aquí vamos a ver unas incidencias de la diarrea neonatal bovina, qué implicaciones tiene. Por ejemplo, pérdida genética. Tenemos que el 2.9% puede morir durante la vida neonatal, tiene probabilidad de morir por una diarrea, por una neumonía
el 17.7%. Pero ¿qué pasa si tenemos terneros con diarrea en esta edad? Y aquí es en donde quiero que observen y quiero que empecemos a trabajarle. En pollos hablábamos de 45 días hace 15 años para llevar un pollo al sacrificio. Y nosotros todavía tenemos que, y hay muchos ganaderos que se han quedado en que no, hay que dejar que la vaca crezca, que madure para que sea longeva y tenga muchos partos, pero que hay que esperar a la novilla. Entonces resulta que estamos tardando y hoy en día tenemos como medida, como edad de parto precoz, animales que paren antes de los 30 meses. Es algo a lo que podemos llegar y depende de un buen manejo al nacer y en el manejo a la crianza, así como en el destete. Más adelante hablaremos de eso. Pero, pues le digo, quitémonos ese tabú de que nosotros no, en cerdos, en pollos, en todo van avanzando. Nosotros no podemos quedarnos. Para eso hoy existen la conformación de híbridos que mejoran la calidad y mejoran todas esas características de probabilidad de parto temprano. Entonces tengamos muy en cuenta eso. El descarte, normalmente una diarrea puede ocasionar el 2.5% para que un animal salga del sistema. O sea, que un animal que porque presentó diarrea se quedó, no creció, y finalmente esos terneros no ganan peso o terminan muriéndose. Entonces, pues ahí es donde la zootecnia empieza a trabajar y tenemos que tomar decisiones acertadas. Reducción de la ganancia de peso. Un ternero por una diarrea puede perder hasta 16 kilogramos al destete, en comparados con los demás terneros que no han presentado diarrea. La disminución, si ustedes ponen eso en costos en dinero, pues se están dando cuenta que pueden ser alrededor de 100,000 pesos al destete que se están perdiendo en el caso de los ganaderos que trabajan ganado de carne. Y también asimismo cuando tenemos una ternera que presenta diarrea, en la primera lactancia puede disminuir entre 180 y 200 litros la producción de leche. ¿Pero qué nos causan las diarreas? En primer lugar tenemos los rotavirus con un 33%. Tenemos la criptosporidosis también en los primeros lugares con un 38%, un 18% por coccidiosis, un 7% por Escherichia coli y un 7% por coronavirus y un 4% por Escherichia coli. Entonces, hoy en día está muy de moda hablar del coronavirus y nos ha afectado, y muchas veces también cuando nosotros observamos que esos terneros que vienen a los segundo o tercer día los vemos con la cabeza agachada, con alrededor de la boca babosa, puede ser algún complejo de todas estas enfermedades, incluido el coronavirus, que se presenta en bovinos hace muchos años y que hoy tenemos vacuna para esto. Y observamos que el ternero tiene la boca alrededor de la mucosa alrededor de la boca está babosa, el ternero está decaído, empieza a presentar fiebre y muy difícil sacar esos terneros de ese estado, normalmente terminan muriéndose. Entonces también realizar la vacunación de las vacas que le hablaba el doctor Hernando hacia el día 180 para evitar que esas enfermedades se presenten y que el ternero nazca con una inmunidad que le ha transmitido la vaca por vía placentaria bien fuerte. Incidencia de las diarreas. Entre la primera semana observamos que los rotavirus, el rotavirus, la Escherichia coli y el Cryptosporidium son las que más inciden. Después de la primera semana, entre la primera y segunda semana, encontramos que el coronavirus, la enterotoxemia, y después de los 15 días encontramos que la salmonela, la coccidiosis, la diarrea blanca y la enterotoxemia son las que más se presentan. Entonces, dense en cuenta, entre el primer día y el 30 día tenemos toda la probabilidad de que esas enfermedades, si no tenemos un ternero fuerte que haya comido buen calostro, sea susceptible a cualquiera de estas. Si no ha tenido un plan vacunal ideal para cuadrar su inmunidad. De acuerdo a los desafíos, pues debemos prevenir, y esto es algo de la profilaxis en todos los sistemas de producción debe estar presente. No debemos ser los médicos veterinarios que andamos con el fonendo detrás de los animales, porque ya es un momento crítico. Sí, cuando los animales ya presentan la enfermedad, ha pasado muchas veces por el operario, por el dueño, por el ganadero, y el último que llega es el veterinario. Entonces debemos realizar programas de prevención en los hatos para evitar que tengamos que llegar a tratar a estos animales. Es lo más importante. Debemos volvernos proactivos para evitar los futuros problemas a nivel del hato. Entonces observemos, volvemos y repetimos y hacemos énfasis en la diarrea neonatal entre los 0 y 30 días. Entre los 30 y el destete vamos a encontrar enfermedades respiratorias, presencia de diarreas por media entre el periodo de neonatal hasta la pubertad. Y encontramos también el tema de las verminosis, entonces ahí es donde encontramos el problema de hemoparásitos.
y son una de las grandes pérdidas económicas en la ganadería, el no detectar los hemoparásitos. Muchas veces el animal subsiste con el hemoparásito, está ahí con el anaplasma, con la babesia, pero nosotros no lo vemos que el animal va hacia adelante, nunca examinamos las mucosas, encontramos que ese pelo está hirsuto, opaco, de mal color, color cobrizo, y no le paramos bola. Resulta que son hemoparásitos que no lo matan, no lo hacen, se vuelven crónicos ahí, que están ahí y que de pronto no producen la enfermedad aguda, pero que no dejan desarrollar el ternero. Entonces, pararle mucho cuidado a este tema de hemoparásitos también, más en regiones donde hay garrapatas como los climas cálidos y templados. ¿Por qué es importante evitar la enfermedad respiratoria? Estábamos hablando de que teníamos un ternero con diarrea que podía perder 16 kilos y las enfermedades respiratorias también nos pueden ocasionar otros 15 kilos. Entonces, normalmente los animales que se inmunosuprimen por una diarrea, entonces hemos denominado el síndrome de diarreico respiratorio, y puede perder entonces, sumando el uno con el otro, entre 30 y 40 kilogramos de peso al destete. Ese es un plan preventivo que sugiere un laboratorio para evitar las enfermedades. Entonces encontramos que la lofugina evita la presencia o mata el Cryptosporidium. El costo al lado derecho es el costo más o menos que va a tener el tratamiento por animal, 6 milímetros por ternero por 30 kilogramos de peso vivo. Se sugieren 7 días de tratamiento, esto es por vía oral. El fluniximab, muchas veces el ternero nace inflamado al momento del parto, de inflamación, el tener el contacto con el medio ambiente hace que el ternero tenga inflamación. Sugieren también usar 1 ml por 2 días de tratamiento. Trimetrofin sulfa para evitar problemas bacterianos, eso es un antibiótico de amplio espectro, 3 ml por ternero, se sugiere una dosis única en la primera semana. La vacuna a las vacas para evitar todo el problema de Escherichia coli, rotavirus y en las vacas, cuando las vacas están entre los 6 y 7 meses de preñez, el costo de la vacuna puede salir para alrededor de los 19,000 pesos en las 2 dosis. El fluorfenicol para los terneros, 5 ml subcutáneo por ternero de 30 kilogramos, dosis única, 8,500. El costo preventivo de que ese animal se nos enferme, si hacemos un manejo a la vaca en el preparto y en el ternero, está alrededor de 89,000 pesos, pero nos vamos a evitar que un ternero se muera, y el porcentaje pues, de inversión es bastante bajo frente a lo que podemos obtener en mortalidad de terneros. ¿Cuál es la gran conclusión aquí? Pues crear un mejor inicio de vida del ternero, que haya una buena relación entre madre, feto y neonato. ¿Para qué? Para garantizar el desempeño, el futuro de ese ternero, para que la reproducción sea óptima, el desarrollo sea óptimo, para que las ganancias de peso sean las ideales, para que la producción de leche de esa futura vaca sean exclusivas y tengamos lactaciones, por ejemplo, en clima caliente por encima de los 4,000 kilogramos por lactación. Esta es una foto y les agradezco mucho por haber tenido el tiempo para que habláramos de los neonatos. Vamos a hablar ya ahora como tal del tema de la crianza, no solo de los embriones, sino de los animales en general. Les dejo esta foto porque es un embrión ya vaca y depende de la crianza que tengamos para que una vaca llegue a ser productora. Entonces hay que pararle todo el cuidado posible para tener un buen ejemplar. Entonces la gente adquiere, por ejemplo, cuando trabajan embriones, adquieren animales, ejemplares de alto valor genético. El embrión se encarga de transformar esa producción, no solamente del ganadero. Seguro que vamos a transformar la producción del campo, porque si tenemos mejoramiento genético, va a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Los hijos de ustedes verán como una opción de vida el campo, porque el campo es rentable. Entonces, siempre pongo esto de primeras porque lo quiero que tengan en cuenta para todo lo que vamos a hablar en el transcurso de la parte de conversación que nos queda, que son 15 minutos más. Esos son experiencias de vida, experiencias de médicos veterinarios, experiencias de ganaderos que hemos querido plasmar acá para que ustedes las tengan en cuenta. Cría de esos terneros, de esos embriones, bien sean embriones o bien sean terneros, amamantar a los terneros 3 veces al día mínimo, asegurar que los primeros 100 días los terneros consuman mínimo 4 litros de leche diarios. Suplementemos en las receptoras o las mamás de esos terneros con silo concentrado si la época del año no es la óptima por temas de verano. Entonces empecemos a transformar la producción. La ganadería tiene que ir acompañada de la agricultura. Si no producimos forrajes que podamos almacenar, si no producimos
silos, ensilajes, enolajes, pues muy seguramente vamos a tener siempre la situación que siempre se nos presenta todos los años de que verano, este verano, uy, hacía años no se nos presentaba este verano y siempre nos remitimos a lo mismo. Entonces les digo, amigos ganaderos, que no sigamos en eso. Vamos a hacer comida y vamos a suplementar nuestras vacas en el preparto y en el posparto y asegurarnos de que esos primeros 100 días, primero, por ejemplo, cuando hablamos de leche, la vaca de leche, los primeros 100 días puede producir hasta el 50% de la producción de leche que va a producir en los 300 días de lactación, en los 305 días. Entonces, pero es cuando más pierde condición y el doctor les mostraba todo el tema de consumo, de cómo eran los consumos en el preparto, en el posparto. Entonces, si nosotros garantizamos que hay buena comida, que la vaca no tiene una caída de peso, una pérdida de peso progresiva, pues vamos a encontrar una vaca con mejores resultados en cuanto a su reproducción. Y vamos a tener que preñarla entre a partir de los 35 primeros días no la podemos preñar porque está haciendo todo el proceso de puerperio. Pero entre el día 35 y el día 100, pues vamos a tener 65 días para preñar esa vaca y lograr la meta del tan anhelado ternero por vaca por año. Importante esta foto es de una amiga que me la envía de Brasil y es cómo se manejan los terneros allá con sombras, son crías artificiales, pero es tan importante que ustedes vean como un corral, si no tenemos sombra de árboles, que es lo ideal, pues hombre, un polisombra y un par de estacas con un palo atravesado, pues nos pueden servir para hacerle una sombra mientras nosotros creamos unas condiciones ideales para que el ternero tenga arborización y tenga sombra. Entonces, aquí ese ternero pues está con agua, está con sombra y está en un buen confort. A partir de la tercera semana sugerimos colocar concentrado para los terneros para que inicien el consumo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, pues que esos concentrados, no todos los concentrados sirven para los terneros. Hay concentrados que vienen con nitrógeno no proteico en las dietas, en los balanceados de estos concentrados, y ese 18 a 20% de proteína de concentrado debe tener un 18% a 20% de proteína, pero lo que le digo, no darles concentrados que tengan urea o nitrógeno no proteico, porque pues es un ternero que en ese momento es monogástrico y ese concentrado lo puede intoxicar y matar. Aquí tenemos arriba a la izquierda unos embriones de 45 días de embriones Girolando F1, ya estaban consumiendo concentrado. Al lado derecho tenemos unos terneros GIR de 30 días. Observemos qué tan fácil es hacer un comedero. Una caneca se parte por la mitad, se pone en unos troncos atravesados y ahí ya tenemos el concentrado. El consumo en las primeras fases no supera los 30 gramos. El ternero inclusive al inicio lo único que hace es lamerlo, olerlo, pero favorece el desarrollo del rumen, va a favorecer la mansedumbre, el desarrollo del ternero, el desarrollo de la glándula mamaria. Obviamente esa glándula se desarrolla entre el nacimiento y los 70 días cuando tiene mayor desarrollo, y de ahí depende también la gran parte de la reproducción. Si tenemos mucha genética, pero echamos el ternero al balde, olvidémonos que esa vaca va a tener o nos va a cumplir las expectativas que tenemos. ¿Cuánto concentrado debe consumir el ternero? Hasta los 100 días, entre 100 a 300 gramos. Eso es lo que va a llegar el ternero. Entonces, es muy bajo el costo para los beneficios que va a obtener ese ternero. Y de los 100 a los 200 días se sugiere entre 300 a 800 gramos. Ya hay crías de terneros especializadas. Cuando no están con ternero, pues ahí quizá aumentan las raciones y ya pues se sugiere hablar con el técnico de la zona o el técnico de la crianza de terneros, o a nosotros mismos nos pueden llamar y les podemos sugerir qué tipo de ración manejar en terneros que se crían artificialmente totalmente. Esos terneros eran manejados atetados, amamantados, o sea, se separaban para que comieran y luego se llevaban a las vacas para que siguieran en su proceso de lactación. ¿Y por qué es importante dar el concentrado en esos terneros? Pues cuando el ternero nace tiene un ovomazo que ocupa el 60%, un rumen el 25% y el omazo el 10%. Pero a los 6 meses tenemos una ternera que el 80% ocupa el rumen, el 7% del ovomazo y el 8% del omazo. Entonces, el dar concentrado favorece el desarrollo de este rumen, y observamos aquí esta gráfica, estas dos fotos donde tenemos al lado izquierdo un rumen de una ternera de 4 semanas alimentado con leche y grano. Eso fue un estudio hecho en Estados Unidos y este era el desarrollo de las papilas ruminales. Y aquí al lado derecho tenemos una ternera que fue alimentada un poco
y por eso el animal obviamente va a ser menos rápido, va a consumir pastos y va a depender hasta los 9, 10 meses de la leche. A diferente de esta ternera que más rápido se va a incorporar a destetarse y a los 4 o 5 meses ya ella es capaz de comer forraje sin ningún problema. El consumo de heno es importante, o de fibra, ya que también pues favorece todo el desarrollo del rumen. El ternero se desteta y no se va a ver afectado porque ya sabe comer, no va a perder peso. Se debe realizar un seguimiento de ese ternero mes a mes para evaluar el desarrollo. Ideal que los terneros a los 7 meses pesen entre 180 y 200 kilogramos. Todo depende del sistema de producción de cada finca. Esto es más o menos unos pesos estimados en las medias nacionales de lo que es normal. Sin embargo, no quiere decir que no puedan destetar de 240, 280. Pues cada finca es un mundo y cada finca tiene sus parámetros. Esto no es una regla, ni aquí queremos dejarles como es una regla. Ustedes, entre mejor lo hagan, pues los felicito y pues el manejo, pero sí decirle a las personas que por lo menos estemos entre 180 o 200 kilogramos, porque eso va a favorecer lo que hablábamos, tener animales que sean precoces para su reproducción, precoces para producir y que sean animales rentables para la ganadería y no animales que estén pariendo para los 4 a los 5 años y que estemos llevando también de la misma edad. Esta foto me la regala una amiga, también me la prestó quiero mostrarles aquí por qué es importante, o sea, el darle comida al animal y amansarlo en las primeras etapas de vida, pues va a evitar traumatismos de la futura vaca. Y va a recordar toda la vida, es un momento donde se impronta la ternera o los terneros, y los terneros pues van a tener una buena relación entre el ser humano, van a ser animales mansos que van a comer con tranquilidad y van a tener mayores ganancias de peso para tener un mejor desarrollo. El doctor Hernando les habla de la doma racional y aquí tenemos algunos de los implementos que usamos en la doma racional y es importante que lo hagamos desde terneritos, va a ser mucho más fácil, vamos a tener menos accidentes, pero vamos a tener unos animales tranquilos y pues esto día a día va a afianzar los lazos de afecto entre nosotros y nuestros animales. Tenemos entonces lazos, tenemos lo que le decía el doctor, esto es una vara a la cual en la punta se le coloca una estopa, un saco, un costal, se le enrolla y se amarra con un nudo. Y cuando usemos cabezales, pues usemos cabezales suaves, cabezales que no aprieten. Se trata de hacerle un momento agradable al animal y no un momento que el animal odie para toda su vida. Observemos cómo las personas sin amarrar las vacas en este momento al lado izquierdo, primero empiezan haciéndolo desde afuera, luego se incorporan adentro del corral y empiezan a tocar estos ejemplares por todas partes, por la cabeza, por el cuello, la cruz, que es el punto de equilibrio del animal. Si uno va hacia adelante de la cruz, él va a retroceder. Si uno va hacia atrás de la cruz, él va a irse hacia adelante. Entonces siempre va a ser el punto de equilibrio y ténganlo en cuenta. Algún día nos gustaría hacer una charla de doma racional para hablar todas estas condiciones de manejo que favorecen el amance de los animales. Y no es porque muchos hoy en día no amansan, sino que obligan. ¿Sí? No, el amance tiene que ser un acuerdo entre el animal y la persona que está operándolo. Y aquí esta misma foto que ponía el doctor Hernando, la pongo yo aquí porque pues es importante que esa ternera que a futuro va a ser la que se ordeña, ya cuando podamos acceder a tenerla amarrada o eso, empezar a tocarla en medio de las patas, en medio de la ubre, porque pues va a facilitar todo el tema del ordeño manual o el tema del uso de los equipos cuando se estén manejando ordeños mecánicos. Y la cría pues es importante no solamente porque es importante criar los terneros bien criados, sino porque es que de la crianza depende la producción y observemos esas vacas que no solamente dependemos de la crianza, sino que también dependemos de todo lo que es la alimentación, la crianza, el manejo sanitario, todo el manejo profiláctico que les hablábamos al principio para obtener una buena producción de la futura vaca o del futuro toro o del animal de la producción que ustedes tienen, bien sea de carne o de leche. Aquí pues hago énfasis en los ganados de leche y observemos la vaca. Esa es una F1 de Gir por Holstein, es un embrión. Aquí al lado derecho tenemos una F1 de Brahman por Jersey. Aquí al lado izquierdo tengo una F1 de Gusera por Jersey. Al lado derecho una F1 perdón, ahí está mal, pero es Gir por Holstein. Aquí al lado izquierdo una ternera de Gir por Ayrshire y aquí en la parte derecha tenemos una vaca 3/4 Gir, 1/4 Holstein. Siempre, y lo que estoy mostrando aquí es que han sido animales trabajados con toros positivos
que mejoran la producción de leche, no solamente en cuanto a producción, sino que van a tener ubres funcionales, tetas funcionales, y van a ser animales con estructuras, animales para producir en base a pasto, que hoy por hoy es como el plus que nosotros tenemos en el trópico, que podemos producir animales, carne y leche bajo el sello verde, y es tal vez la firma nuestra para futuro llegar a los mercados internacionales. Lo que queremos es siempre tener animales longevos, productivos, y cada vez que trabajemos animales, pues podamos direccionar, veamos todo el tema de conformación de ubres, conformación de aplomos, conformación de tetas, y animales con mucha capacidad abdominal para que sean capaces de convertir forrajes toscos, que es lo que tenemos en muchas zonas de ganadería, carne y leche. Muchas gracias. No sé, el ronda de preguntas. Carolina. Ahora sí me escuchan mejor. ¿Será que ahora sí me decía que tenía unos problemas de intermitencia con la señal? Bueno, espero que esté escuchándose mejor mi voz. Doctores, millones de gracias por estar con nosotros conectados en la noche de hoy. Debo aceptar que tuvimos una audiencia muy importante, casi llegamos a las 600 personas conectadas en esta charla, y para nosotros esto es de verdad muy gratificante. Los comentarios han sido positivos en todo el aspecto. Les envío muchas saludos y agradecimientos por la charla. Entonces, vamos a la ronda de preguntas. Fabián Espitia nos pregunta, ¿qué medicamento se puede usar para acelerar las contracciones de la vaca? Entonces, doctor Barahona y doctor Sánchez, ustedes deciden quién responde cada pregunta. A ver, bueno, acá las contracciones de la vaca no las debemos acelerar. Lo que debemos muchas veces cuando nosotros intervenimos ya en el proceso del parto de una vaca, muchas veces lo que necesitamos es pararlas. No necesitamos que estas contracciones se aumenten, porque esto en los bovinos nos causa muchas dificultades, muchos problemas, como puede ser rupturas uterinas y algunos otros problemas. Entonces, lo que necesitamos es diagnosticar por qué hay este proceso de distocia, por qué hay este problema al momento del parto, más no aumentar las contracciones uterinas del animal. Doctor Barahona. Sí, señora. Es que creo que las personas no me escuchan bien, entonces usted me puede ayudar, por favor, a leer las preguntas. Ya las tiene en su WhatsApp. Gusto. Bueno, acá encontramos un sinnúmero de preguntas. Viene otra pregunta muy interesante acá de Ángela Rivera. Llega y nos hace la siguiente pregunta. ¿Podemos utilizar medicamentos para la retención de placenta? Doctor Diego, ¿nos puede ayudar con esta respuesta? Sí, señor, sí podemos usar medicamentos para retención de placenta. ¿Y cuándo se considera una retención de placenta? Consideramos una retención de placenta después de las 24 horas. Si este animal no ha arrojado la placenta, nosotros debemos proceder. La gente normalmente pone oxitocina. En ese momento la oxitocina ya no funciona. Y normalmente se da retención de placenta cuando hay problemas de partos distóxicos, cuando hay problemas de minerales, cuando la vaca presenta un parto prematuro, cuando se presentan abortos. Entonces lo que se sugiere allí es colocar el benzoato de estradiol a una dosis de 5 miligramos por vaca, ¿sí? Más o menos son 5 centímetros, o hay otros productos que vienen con concentraciones mayores, se pueden colocar 3 o 4 centímetros, hay uno que tiene 2.5 miligramos por ml. Entonces, lo que hacemos es colocar el benzoato de estradiol para simular nuevamente esa dilatación, esa producción de moco para que ayude a expulsar. Asimismo, debemos asociar el uso de antibióticos para evitar problemas microbiales a nivel de útero y a nivel de que se pueda producir una septicemia y se nos pueda morir la vaca. Antibióticos hay de varios tipos, tanto locales como sistémicos, y podemos usarlos tilocinas, sulfatrimetropine, y hay productos que vienen preparados para usar y son asociaciones de dos medicamentos. Entonces,
pues hay varios, para no ponerme a nombrar porque se ponen celosos los de los laboratorios, pero hay varios medicamentos que se pueden usar en el caso de usar antibiótico asociado con el benzoato de estradiol. Sí, acá hay otra parte que tenemos que tener muy en cuenta cuando utilizamos los antibióticos y es la responsabilidad social que tenemos nosotros como productores agropecuarios, como productores de leche, y es los tiempos de retiro de los antibióticos y de los medicamentos que utilizamos. Entonces, siempre debemos considerar esta práctica, revisar el tiempo de retiro de los medicamentos que estamos utilizando, bien sea para todo. Encontramos un sinnúmero de preguntas muy relacionadas con todos estos temas alrededor del parto: por qué se produce la retención de placenta, por qué debemos limpiar el meconio del ternero recién nacido. Entonces, de pronto, doctor, con su experiencia, usted también nos puede ayudar a aclarar mucho este procesito acá alrededor del parto. Los casos pueden ser diferentes. Doctor, otra cosa ahí para agregar, siempre busquemos un profesional en la zona. Hay muchos médicos veterinarios en las zonas, en diferentes zonas del país, que nos pueden ayudar. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en el campo, pero valgámonos de los profesionales y generemos que estas personas se empleen con ustedes y le hagan las recetas, así como ustedes van al médico, llevan cuando su señora está con problemas después del parto porque retiene líquido o lo que sea, ustedes van a un médico. Recurran a ellos para que ellos le hagan la prescripción médica y sea la más correcta e indicada. Doctor Diego, por acá encontramos una pregunta desde CINCE. Bernardo de la Osa nos consulta: para mejorar el desempeño reproductivo y preñez de la vaca, ¿qué manejo debo dar a la lactancia? ¿Qué nos recomiendas de alimentación o bajo qué sistema lo podemos desarrollar? Bueno, buenas noches. Un saludo para toda la gente de Cincei, espero estar pronto por allá. Vea, es importante que la vaca para en buena condición, ya el doctor lo decía, y lo que les decimos, nosotros tenemos la producción verde es lo más importante y el valor que nosotros tenemos agregado para la producción de leche en el trópico. ¿Qué condiciones debe tener esa vaca? Una vaca que va para entre 3, 5 y 4 de condición corporal, de ahí nomás porque va a tener problemas ya metabólicos de esa vaca. Vamos a suplementarla al parto o antes del parto, ojalá un mes antes, con 1 o 2 kilos de concentrado de un tipo de leche de 14 a 16% de proteína. Y asimismo, posparto, vamos a darle ese mismo concentrado y vamos a concentrarnos en la producción. Yo les sugiero, cuando ya empezamos a especializar la cosa, la producción de leche, que al momento del ordeño, de acuerdo a la producción, más o menos por cada 5 litros le demos 1 kilogramo de concentrado, ¿sí? Pero ojo, el darle concentrado no significa que nos relajemos con la calidad de pastos en los potreros. No, señor. Debemos tener buenos potreros, trabajarle al todo el tema de producción de forraje en potreros, pararle bolas a los potreros, porque es que nos hemos quedado cortos hoy en día. Y en estos días hubo una charla que nos daba el doctor Echeverry y nos explicaba todo el tema de producción de forrajes. Entonces yo les digo, remítanse al Facebook Live que quedó grabado del doctor Alexander Echeverry. Veamos el tema de forrajes, parémosle bolas a los forrajes, al tema de microorganismos para que aseguremos la producción. Entonces, esa suplementación de 1 kilo de concentrado por cada 5 litros de leche, en los casos de que producimos una vaca de 10 litros, si no se come 2 kilos de concentrado de buena calidad, pues no estamos en nada si nosotros como productores no le damos unas buenas condiciones nutricionales a esa vaca. Doctor Diego, acá encontramos otra pregunta bien interesante para aquellos terneros recién nacidos. Luz Álvarez, ella nos pregunta: ¿qué podemos hacer con aquellos terneros que por su sistema inmune está débil por bajo consumo de calostro? ¿Qué pena, doctor? ¿Me repite? Luz Álvarez nos pregunta: ¿qué podemos hacer con aquellos terneros que su sistema inmune está débil por bajo consumo de calostro? Bueno, hay productos que son inmunoestimulantes que no deberíamos llegar a eso. Vuelvo y le digo, tengamos en cuenta el tema del banco de calostros, ¿sí? Pero es importante, por ejemplo, colocar la vitamina A, D, E,
que van a ayudar a esos oligoelementos, van a ayudar a que el ternero mejore la calidad de calostro, asimismo como el complejo B. Y hoy en día pues ya encontramos productos que tienen aminoácidos esenciales que van a mejorar ese ternero, la inmunidad de ternero, porque pues vamos a darle todas las condiciones que no les dimos en el calostro, se las vamos a dar inyectándolas, pero nunca van a reemplazar el calostro. Vamos a mejorar, pero no. Entonces lo que le digo, remítanse a los profesionales para que le hagan la receta correcta, le indiquen qué producto que encuentran hoy en el mercado, que tengan aminoácidos, vitamina A, D, la vía de aplicación, si es oral, si es intramuscular, si es subcutánea, pero por favor remitámonos a los profesionales y estos son los productos y las herramientas que tenemos hoy para mejorar esa calidad de vida de esos animales que tuvieron un mal desarrollo, una mala alimentación de calostros. Sí, entonces acá para redondear otra práctica que debemos hacer, que el doctor Diego ya nos la dijo anteriormente, y es los bancos de calostro. Debemos congelar calostro. Nosotros estamos acostumbrados a desarrollar algunas prácticas que no son deseables en la ganadería y para el ternero, para ese neonato, y es tengamos calostro almacenado. Este calostro funcional, esa es la primera ordeña que hacemos nosotros de estas vacas de alta producción, lo cual calostros congelados cuando no hay cambios térmicos o cuando no se rompe esa cadena de frío en el calostro, nos puede durar entre 1 y 3 meses los calostros congelados. Entonces tiene una alta facilidad de mantenerlo nosotros en nuestras neveras. Muchas veces evaluamos calidad con los productos que el doctor Diego nos señalaba y nos enseñaba al comienzo. Entonces, fundamental congelar y tener los bancos de calostro, siempre escogiendo esas vacas sanas que no han tenido problemas de mastitis, y acordémonos que el calostro que siempre congelamos es el primer ordeño que hacemos de nuestras vacas. Ya el segundo ordeño, tercer ordeño, el calostro no es de igual calidad. Ya pasa a ser una leche como todas las otras. Ya la calidad de inmunoglobulinas y de compuestos grasos que requiere el ternero en esas primeras horas de vida se ha perdido. Entonces, esto es lo que les queríamos dejar ahí. Una serie de preguntas, traté de resumirlas al máximo, tratando de hacer los mejores protocolos para todos, y con todo lo que nos explicó el doctor Diego, nos cabe decirles a nuestros terneros, podemos aplicarles, como decía el doctor Diego, Fernando, vitamina A. Sí, termina ahí, Sí, hay otra doctor pregunta Diego. que me gustaría contestar. Termina esa y ya te colaboro. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer con nuestros terneros? Evaluemos cuál es la composición de nuestras leches, la leche que consumen los mamíferos. Todas las leches que consumen el mamífero es deficiente en vitamina A y otras, deficiente en hierro. Entonces, hagamos nuestros protocolos para manejar nuestros terneros, apliquémosles vitamina A, apliquémosle hierro. Generalmente la vitamina A la damos oral, pero la absorción de la vitamina A vía oral es muy baja, entonces mejor hagámoslo inyectado. Ahora sí, doctor Diego, adelante. Bueno, hay una pregunta ahí y para muchos es curioso el tema. Para mí también en alguna época pues era curioso porque uno no, en las universidades esto no se lo enseñan. Y observaba para la señora Mafe Vega que me pregunta lo del tema de cómo es el masaje en el ano. Sí, el ternero en las primeras 6 horas de vida se sugiere que alrededor del ano usted le empieza a estimular, usted le toca alrededor del ano, perdón, hágame el ejemplo, usted empieza a tocar alrededor para que el ternero se estimule a defecar. Si el ternero se estimula y no sale nada, nosotros con el dedo, obviamente nos ponemos un guante, tratamos de ir enrollando ese meconio y lo vamos retirando. Algunos meconios son muy duros. Obviamente, lo que les decía, el calostro favorece la disolución de ese meconio, pero yo les digo, uno no se da cuenta muchas veces que los animales están constipados, el ternero no puede defecar, resulta que ese todavía tiene meconio en ese tracto final, en el colon. Entonces, eso estimulamos y el animal empieza muy bien su vida, o sea, un buen calostro, una buena limpieza del ombligo, una asepsia del ombligo, esa limpieza de ese meconio en las primeras horas de vida también importante. ¿Por qué? Porque así va a ser el tránsito del ternero
va a sacar sus gasecitos y el tránsito de las heces va a ser acorde y ese animal pues va a estar en confort y va a ser una calidad de vida desde ahí en adelante. Todas las prevenciones de medicamentos que sugeríamos, que obviamente lo que le digo, siempre tengan en cuenta a los profesionales y pregúntenles si se puede o no se puede, en qué dosis, por qué vía de administración. Entonces, espero haberle a doña Mafe contestado su respuesta, su pregunta, perdón. Doctor Hernando. Doctor Diego, y muchas veces también tenemos que lavar toda esa zona alrededor del ano porque ese meconio, usted mismo lo decía, viene muy duro. Entonces no alcanza a salir y se queda ahí alrededor de la cola. Y es cuando hay muchos oportunistas que empiezan a afectarnos. Bien están los perros de las fincas de los vecinos, los gallinazos, los goleros también llegan y nos causan acá problemas y nos dañan el recto o el esfínter del ano de muchos animales de la finca que son muy valiosos para nosotros y los perdemos en un momento de estos. Doctor Hernando, a todos los internautas y personas que asisten a este Facebook Live, para mí fue un orgullo haber estado hoy con ustedes, haber compartido este momento tan agradable, saludarlos a las diferentes zonas del país. Había gente desde Pasto, la zona atlántica, la zona de los llanos, Cundinamarca, Santanderes. Entonces, decirles que muy agradecido. Había gente de Ecuador, de México, y créanme que para nosotros es un aliciente, es una cosa que uno le da alegría compartir, porque pues nosotros no solamente hemos estado en la academia, nosotros el trabajo ha sido siempre a campo y para Hernando, tanto como para mí, yo creo que tenemos la misma vida de experiencia que ha sido el campo, que es la mejor escuela, la escuela de la vida. Y hombre, de saludarlos esta noche y decirles que tengan una buena noche y que esperamos que algunos de los mensajes que les transmitimos hoy queden en su mente y profundicen en cada uno de estos temas. Gracias. Exacto, muy valedera su aclaración. Les quisimos transmitir en esta hora y media bastante fruto de la vivencia en el campo y de los quehaceres matutinos que debemos realizar con nuestras vacas en preparto, en manejo de ese ternero recién nacido y en la crianza de nuestros terneros, para los cuales es fundamental que nosotros demos un excelente y adecuado manejo. Mis más sinceros agradecimientos por el tiempo que hemos podido compartir y deseando nuevamente estar acá en estas mismas capacitaciones para poder transmitir muchos de los conceptos y vivencias prácticas que hemos tenido a nivel profesional. Les agradezco mucho su presencia y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.